Muy buenas noches con todos. Doctor Julio, ¿me puede escuchar? Buenas noches, ¿me puede escuchar? Hola, hola, hola. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿Qué tal? Luriel, ¿Todo mucho bien? gusto. Qué gusto, doctor, Y finalmente, después ahí, de tanto... después de meses de conversar por celular, mucho gusto, Julio. Qué gusto, Tal. doctor. Un gusto Uriel, gigante. ¿tú de dónde eres? Yo soy acá de Cusco, doctor, en Perú, pero ahora Ah, estoy justo con buenísimo. el... Ahora estamos justo con el profesor Giacomelli, aquí en Brasil también, entrenándonos un poco en endovascular, ¿En qué ciudad? en Curitiba. En Un poco Curitiba. más al sur de Brasil. Exacto, doctor. Ah, mira, yo tengo a mi hermano vive allá. Él Ah, está sí. está ahora con el Prof. Borba. Está Ah, en ok, el, Mackenzie. sí, sí, está en el, allá, justo está ahí. Oh, buenísimo. No, qué bien, doctor. Sí, es un buen Sí, lugar más para bien aprender ahí, también. ahí si quieres te paso el contacto para que hables con él. Él está, justo está haciendo la residencia allá y está, está por pasar al R4 ya. Oh, wow. No, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias también. Siempre es bueno conocernos entre todos, colaborar entre todos también. Sí, 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 Gracias. claro, totalmente. Claro. ¿Qué opina, Doc? Si esperamos unos cuantos minutos, todavía es 57. ¿Qué opina si esperamos hasta las 6:10 para que todos podamos Dale, unirse y dale, dale, podamos no tengo comenzar? problema. Sí, ok, Sí, sí, doctor, sí, muchísimas gracias. no hay lío. También nos da chance para enviar. Hasta eso, mira, me tomo algo porque apenas llegué a casa, entonces me tomo algo. ¿Te parece? Listo, doctor, muchísimas gracias. Dale, dale. Te Nos espero entonces. vemos. Listo.
Buenas noches con todos. En 5 minutos empezamos el curso para que todos puedan unirse. Buenas noches con toda a gente, chiquillo. Nuestro curso va a comenzar en 5 minutos. Então, obrigado. Muy bien, muy buenas noches con todos. Ya estamos. Doctor Brito, buenas noches, ¿tú bien? Olá, buenas noches. Tudo bem? Como estás? Buenas noches, doctor. Todo bueno. Gracias por unirse para los panelistas de hoy. Graças. É um prazer estar novamente com vocês. Muchas gracias, doctor. Entonces, para todos los que se van uniendo dentro de nuestro curso el día de hoy, déjenme por favor comentarles un poco de la dinámica que tenemos hoy día. ¿Sí? Entonces, primero que nada, darles la bienvenida a los que ya están dentro de este curso. Ya vamos en nuestro cuarto módulo, ¿no? Ya hemos tenido 4 meses de educación médica continua en neurocirugía endovascular. El día de hoy, dentro del Latin American Advanced Program in Vascular Neurosurgery, en su formato de intracranial aneurysms en el tratamiento endovascular, organizado por la Academia Brasilera de Neurocirugía y la Sociedad Panamericana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Soy el doctor Uriel Tagle Vega, organizador, conjuntamente con el presidente de la academia, el doctor Andrea Comeli Leal, que en unos minutos se va a conectar a la sesión, ya está saliendo de la práctica clínica. Vamos a dar inicio a este cuarto módulo, el Día de Ecuador y el Día de Perú, teniendo como ponentes el día de hoy al doctor Julio Quispe con el tema dolicoectasia basilar y tratamiento de neurismas fusiformes, y posteriormente al doctor Giancarlo Sal con el tema tratamiento de aneurismas cuando no se dispone de diversión de flujo, en su experiencia y casos. Ambos doctores nos traen una experiencia vasta, tanto dentro del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, Ecuador, como del Hospital Nacional Guillermo Almenara en Lima, Perú. Asimismo, contamos con panelistas el día de hoy muy buenos que ya nos vienen acompañando anteriormente en los módulos ya pasados, que son el doctor Rafael Brito, neurocirujano endovascular del Hospital de la Beneficencia Portuguesa en Belém, Pará, de Unineuro Belém, Pará, y del Hospital Unimed Prime en Belém, Pará. Asimismo, tenemos al doctor Luis Gustavo Biondi Suárez, neurocirujano vascular y neuroradiólogo intervencionista del Hospital Santa Casa de Montes Claros en Minas Gerais, Brasil. Y también al doctor Felipe Guardini, neurocirujano vascular por la Escola Paulista de Medicina y neurointervencionista por la Universidad de Toronto, Canadá. Entonces, el día de hoy promete ser un día muy bonito, promete ser un día de bastante ensino, de bastante demostración para toda nuestra comunidad latinoamericana, y qué bonito también
que estas sesiones puedan quedar grabadas para la posterior visualización también de las personas que no pudieron asistir el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Rafael, doctor Luis. ¿Todo bien? ¿Expectativas Buenas para hoy día? noches. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. ¿Está el doctor Julio Quispe? Doctor, ¿está por ahí? Hola, hola. Acá estoy. Perfecto, doctor. Entonces, yo creo, voy a presentarlo un poco más sobre su currículum y yo creo que empezamos. ¿Listo? Sí, claro, vamos. Muy bien con todos. Una vez más, estamos muy agradecidos por su presencia dentro de este curso organizado por la Academia Brasilera de Neurocirugía y por la Sociedad Panamericana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. El día de hoy tenemos el Día de Ecuador, como dije anteriormente, el Día de Ecuador, el Día de Perú, ¿no? Encabezado en esta ocasión por el doctor Julio Quispe. El doctor Julio Quispe viene hoy día con el tema dolicoectasia basilar y tratamiento de aneurismas fusiformes. Pero déjenos contarles un poco sobre el doctor, médico por la Universidad Central de Ecuador, especialista en neurocirugía por la Universidad San Francisco de Quito, fellowship de neurocirugía endovascular por la Clínica Sagrada Familia IENERI en Buenos Aires, Argentina, neurocirujano del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Hospital Axis, Hospital Bosandes y Hospital de los Valles en Quito, Ecuador. También el doctor Quispe es International Member de la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos, la ANS, y también es miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología Diagnóstica y Terapéutica, SILAN. El día de hoy, como dijimos anteriormente, promete, tenemos grandes panelistas, grandes profesores. Doctor Julio Quispe, es un honor tenerlo aquí con nosotros en este cuarto módulo. Puede iniciar cuando guste. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos desde Ecuador. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, hoy día voy a hablar de un tema que es un tanto apasionante y a la vez frustrante por los pronósticos, evoluciones, pero a la vez es muy interesante desde el punto de vista anatómico y funcional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. La dolicoectasia vértebro-basilar en sí ha sido o ha evolucionado en nombres, se la ha pasado, se la ha llamado inicialmente megadólico basilar o la dolicomegalia arterial. En sí, el nombre viene derivado del griego dólicos y ectasias. Entonces, se la define como una elongación, dilatación y tortuosidad de las arterias de la circulación cerebral posterior. Porque también puede haber dolicoectasia cerebral en circulación anterior, pero bueno, es muy infrecuente y lo más frecuente pues es la circulación posterior. Esto abarca el 80% de las dolicoectasias y está asociado a una alta mortalidad y alta morbilidad. Esto pues, grandes series han coincidido en que los eventos cerebrovasculares en estos casos alcanzan un 28%, como AIT, en hemorragias un 5%, 3% de hemorragias subaracnoideas. Sin embargo, a pesar de tener estas morbilidades tan bajas en algunas en series, la mortalidad sigue superando más del 50%. Incluso hay autores que reportan 80% de mortalidad. Ahora bien, eh, ¿cuál es cuál es la historia o cómo va el tema de la dolicoectasia basilar? En sí, cuando estamos hablando de arteria basilar, cuando existe una ruptura, llega a alcanzar el 80% de mortalidad dentro de las primeras 48 horas. Cuando existe una disección crónica, se ha reportado hasta 30% de mortalidad. Y a pesar de que hemos tenido grandes series, por ejemplo, el paper este del profesor Saliu, que reclutó 2.522 pacientes, apenas encontraron un 2,1% de aneurismas que tenían las características o que involucran el tema que hoy hablamos. O sea, 52 aneurismas. Y eso que reclutaron en Estados Unidos más de 1.000 pacientes. Ahora bien,
Es variable la prevalencia, la mayor parte de casos han sido reportados como hallazgos. De acuerdo al país, de acuerdo a la zona, encontramos prevalencias que van desde el 7,6 al 18% y en otros lugares que apenas el 0,8 al 13%. Como les digo, es variable de acuerdo a la región, asintomáticos en su mayoría y puede resultar en la formación de aneurismas. Ojo, o sea, esto es importante conocerlo. El hecho de tener una dolicoectasia vértebrovascular no significa que 100% desarrollemos un aneurisma, sea fusiforme o sacular. Ahora bien, la etiología aún no se la tiene clara. Existen varios factores que han sido estudiados a lo largo del tiempo. Eh, Todos han concluido y todos coinciden en que la hipertensión y la aterosclerosis son los factores de riesgo más predisponentes para que se desarrolle la tolicoectasia. Sin embargo, debe existir una predisposición genética y hay ciertos grupos que reportan alteraciones de tejido conectivo, sobre todo cuando tenemos enfermedad de Marfan o el síndrome de Fabry. Ahora bien, cuando reúno cualquiera de estas condiciones, tengo que sumarle alteraciones en el flujo hemodinámico arterial ya por el daño de la pared. Esto a la vez va a formar turbulencias y a largo tiempo producirá atrofia del músculo y daño en la lámina elástica de la arteria. Y como les había dicho, los factores de riesgo que más desarrolla o que más nos predispone para desarrollar esta enfermedad, pues es la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, el tabaco, alcohol, cardiopatías y la obesidad. Esto fue hecho, o más bien fue sacado de una estadística de alrededor de 3.058 pacientes, que como vemos acá eran 1.055 casos. Entonces, sí es una estadística significativa y vuelve a coincidir en que la hipertensión y la diabetes mellitus y la dislipidemia son los principales factores. Entonces, fisiopatológicamente, la aterosclerosis va a ser la principal causa de que se desarrolle la dolicoectasia. Ahora bien, y por qué estamos hablando de dolicoectasia? ¿Y cuál es el problema? Porque tiene, ¿qué tiene de novedoso respecto al resto de la cabeza? Y pues como yo les decía, es la fosa posterior. Entonces, para hablar de fosa posterior, nosotros debemos recordar que la anatomía de la fosa posterior es muy diferente a la anatomía que tenemos en otros sectores. Uno, porque estamos involucrando al tronco cerebral y dos, porque el territorio vértebro-basilar tiene una riqueza de arterias perforantes que no se comparan con otro tipo de territorios vasculares. Entonces, a colación de esto, de uno de los papers que recién salieron el año pasado, que participó Shapiro, nos da un relato y un recuento anatómico de cómo las arterias vertebrales, a través de, bueno, que la arteria vertebral luego que se une con su contralateral forma la basilar y en todo su trayecto emiten por sectores arterias perforantes que pueden ser circunflejas, cortas y largas, van a dar territorios vasculares. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Si nos vamos hacia abajo, la arteria vertebral, que es una de las que vamos a hablar hoy día, de la arteria vertebral va a salir la arteria pica, vamos a tener la arteria perforante lateral medial, vamos a tener también que de las dos vertebrales va a salir la arteria espinal anterior. Hacia más arriba y en el tronco basilar va a salir la aica, de la aica van a salir arterias perforantes que van hacia el puente y hacia más arriba donde está la arteria supracerebelosa pues van a salir arterias perforantes que van a irse pues a lo que es el tálamo. Y obvio, entre las arterias que mencionamos pues estarán las arterias de Percherón. Algo que es muy importante y algo que se recalca a través de la anatomía es que estos ramos perforantes pueden llegar a atravesar la sustancia perforada anterior y por eso dar también sintomatología supratentorial. Ahora bien, dentro de lo que son ramos perforantes, el tronco basilar en sí va a tener por segmentos. Pueden tener segmentos en los que tengan 5 arterias perforantes, alcanzar 12 arterias perforantes de calibres muy variables. Y de acuerdo a la longitud, pues
llegarán a su target de irrigación. Por ejemplo, si estamos viendo en la parte inferior derecha, vemos que en el bulbo existen una variabilidad de arterias perforantes que son propias de la arteria vertebral. En el tronco basilar, hacia lo que es su tercio inferior y su tercio medio, vamos a tener arterias perforantes que van directamente hacia la cara anterior, y en la parte superior las arterias pueden llegar a ser cortas, perforantes circunflejas largas, y todo eso hace que exista una red muy rica de arterias perforantes. Ahora, ¿cuál es lo fascinante de la fosa posterior? Que embriológicamente nosotros tenemos algunos remanentes anatómicos. Uno de ellos y el que más importancia tiene, y por qué la fosa posterior es importante, es este ramo que nosotros vemos aquí que cursa de manera cráneo-caudal, ¿sí? Que es la red anastomótica de Paget. Entonces, esta red anastomótica es la que nos permite a nosotros, si yo ocluyo una arteria, por ponerles un ejemplo, yo ocluyo una arteria aica aquí, que por las ramas perforantes superiores en este lado pueda suplementar las arterias, el territorio que yo estoy ocluyendo en la zona proximal. Ahora, ustedes me dirán, de dónde, cómo verifico esto, cómo lo sé. El tema es que estas ramas perforantes pues no son visibles por estudios convencionales. Han sido visualizadas a través, uno, de cadáveres, dos, han sido visualizadas por estudios de Convincity, que normalmente son adquisiciones que van más, ustedes saben, más allá de 20 segundos, y con una buena adquisición de contraste nos la permiten visualizar, y sin embargo a veces no nos deja ver. Pero esto es muy importante, o nos permitiría a nosotros valorar como tratamiento prequirúrgico cuando tenemos problemas de fosa posterior. Ahora, volviendo al tema de por qué estamos hablando de dolicoectasias y por qué la fosa posterior sigue siendo un territorio muy especial. Las arterias vertebrales sí, son únicas, porque primero son unas arterias que están muy largas, ¿sí? Podemos observar que todo su trayecto desde su entrada, ellas van a estar sujetas a curvas, y van a tener dos trayectos que van a permitir, o tienen extra curvatura, similar a lo que sucede en un caudal de un río en la selva. Ahora, normalmente la circulación cerebral, ¿qué es lo que hace? Tengo una arteria grande, y conforme va avanzando, lo que hace es reducir de calibre y va haciéndose una arteria más pequeña. Ahora, la fosa posterior no sucede esto. Las arterias vertebrales son dos arterias vertebrales que se van juntando con un calibre pequeño, y las dos se juntan para formar una arteria más grande. Entonces, ya solo por este cambio, solo por el hecho de que la arteria basilar se forma por dos arterias que son de menor calibre, hace que el caudal y que el riesgo de que yo cambie de forma sea más predisponente versus lo que es arterias carótidas, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo hablo de dolicoectasia, neurismas fusiformes de la arteria basilar? No existe una clínica como tal, sí, es una clínica variable, y todo depende de lo que debute. Como ustedes escucharon, normalmente o habitualmente con lo que los problemas que conllevan estos son problemas cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares. Entonces dependerá mucho de qué arteria es la que se afectó, de qué arteria es la que se nos tapó, qué arteria fue la que se nos disecó. Por una parte. Por otra parte, tenemos que las dolicoectasias pueden llegar a producir efecto de masa. Entonces puede haber síndromes de compresión craneal. Por ejemplo, hay relatos de neuralgias del trigémino, espasmos hemifaciales, parálisis del hipogloso, de todo. También, como se puede crecer hacia arriba, hacia craneal, puede haber compresión del tercer ventrículo y debutar con hidrocefalia. Y bueno, y la más conocida para nosotros es que una dolicoectasia haya desarrollado una dilatación y se rompa y produzca una hemorragia. Sin embargo, la gravedad, o por qué la alta mortalidad de la dolicoectasia basilar, es por el segmento, por el tema isquémico. Pues recordemos que si se involucran
las arterias perforantes dentro de este problema, pues vamos a tener grandísimas áreas, no grandísimas áreas, pequeñas áreas con grandísimos problemas, porque una isquemia en el tronco puede ser pequeña, pero llega a ser catastrófica. Ahora, ¿cómo la diagnosticamos? Pues las herramientas diagnósticas, independientemente y más allá de la clínica, son la tomografía, la resonancia y la angiografía cerebral. De todo esto, la angiografía cerebral sigue siendo el gol estándar. Métodos como la resonancia magnética, la angioresonancia, los protocolos de pared nos ayudan, sí, nos ayudan a valorar también trombo intramural y la tomografía, pues y la angiotomografía nos van a ayudar sobre todo para la clasificación, ¿sí? Una de las clasificaciones que más se ha propuesto, una de las que más se usan, pues es la de Fleming, en la que de aquí sale que la tipo uno se cataloga como una lesión fusiforme, en la que únicamente toma como parámetro que el diámetro del vaso madre, la lesión debe superar 1,5 veces el diámetro del vaso madre. La dolicoectasia, perdón, el tipo uno, el diámetro sin tortuosidad. La dolicoectasia va a tener igual un diámetro mayor a 1,5 veces del diámetro madre más tortuosidad. La tipo 3 es una transicional en la que van a cumplir los dos criterios anteriores, va a cubrir dos territorios y eventualmente podría presentar una dilatación sacular. Y la tipo 4 pues es una dilatación en la que se observa una lesión sacular dentro de cualquiera de los dos territorios, sea vertebral o basilar. Ahora bien, ha habido varias clasificaciones que las han pasado a través de los años. Sin embargo, la clasificación propuesta por Smoker y colaboradores es la que se ha mantenido todavía hasta hoy en vigencia, en la que valoran tanto la altura hasta donde llega el tip basilar y la relación que tiene la tortuosidad en relación al clivus. Y el parámetro que ellos miden para saber si tengo una dolicoectasia o no tengo una dolicoectasia, pues es un diámetro mayor o igual a 4,5 milímetros de la arteria basilar. Pues bien, esta clasificación, pues lo que hace es, si ustedes observan, es ver la arteria del tip basilar en relación al dorso celar y le va dando un grado de acuerdo a qué altura está hasta llegar al piso del tercer ventrículo. En el corte axial lo que hace es valorar la zona posterior del clivus, ver si tengo el borde lateral, si alcanza el borde lateral, si supera el borde lateral o si es que llega a la cisterna eh, pontocerebelosa, ¿no? Ahora bien, como les dije, la tomografía y la angiotomografía nos es muy útil porque nos ayuda a ver las estructuras óseas. Este sería un ejemplo de una endólicoectasia leve en la que vemos que la tortuosidad que tiene la arteria basilar no llega o no supera los bordes laterales del clivus. Sin embargo, el tip basilar alcanza, si podemos ver, el piso inferior del tercer ventrículo. Esto siempre suma puntos, leve se alcanza hasta 3 puntos, esto sería un caso leve. Un caso moderado en el que vemos que ya la tortuosidad alcanzó el borde lateral del clivus. Nuevamente vemos que el tip basilar ya está desplazando el piso del tercer ventrículo y esto sería un grado moderado. Y un grado severo pues ya alcanza aquí la cisterna cerebelopontina, porque aquí vemos ya sobrepasó el borde lateral del clivus y está comprimiendo pues el piso del tercer ventrículo. Entonces, esta clasificación es una de las más aceptadas, se mantiene aún en vigencia, no ha habido una clasificación que logre superar o al menos por acorde se logre suplementar. Ahora, la pregunta del millón, y aquí es donde empiezan los dilemas, es ¿qué hacer una vez que tengo diagnosticado una dolicoectasia? ¿Qué sucede cuando me enfrento a una dolicoectasia vértebro-basilar? ¿O qué pasa cuando encuentro un aneurisma fusiforme de la arteria basilar? Entonces, por lo general, se han hecho varios estudios, ha habido varias series, y la verdad que como al ser una enfermedad
muy infrecuente. No ha habido una serie que realmente nos asegure un poder estadístico que diga esta va a ser la recomendación estándar. Uno de los trabajos que más pacientes reclutaron es un estudio ya antiguo, pero es uno de los que más en vigencia y se mantiene el patrón. Y es de hecho en el 2008, publicado en la revista Neurology, que hizo 149 pacientes y los siguieron por 11,7 años en promedio. Al paciente que más lo siguieron fue 25 años. Entonces, el poder de seguimiento, más bien la cantidad de años que pudieron seguir los pacientes es lo que más nos ha ayudado con este paper. Ahora bien, de todos estos pacientes, 60% experimentaron eventos cerebrovasculares tipo stroke y AIT. ¿Sí? 48% repitieron un evento tipo cerebrovascular, ¿sí? 20% presentaron nuevos síndromes compresivos, es decir, creció la lesión. Y lo que sí es raro, a pesar de que se comprime el piso del tercer ventrículo, es que ellos apenas reportan 1% de hidrocefalia. Ahora bien, si me pongo a clasificar todos los eventos cerebrovasculares que estos pacientes presentaron, se sumaron 117 eventos, 39 fueron ataques isquémicos transitorios, 57 fueron lesiones isquémicas, ¿sí? Y 21 fueron lesiones hemorrágicas. Ahora, lo más impactante fueron que tuvimos 57 infartos, 45% de los infartos fueron troncocerebral, 32% fueron del tálamo, 12% correspondieron a territorio cortical de la arteria cerebral posterior, 11% afectó cerebelo y apenas un 2% fueron de ramos supratentoriales. Y esto justificado pues por la anatomía que les había explicado inicialmente, que existen ramos perforantes que logran atravesar el agujero ciego y pueden darme alteraciones básicamente supratentoriales y frontales. Ahora, el dilema es qué hacer. Una vez que se detecta la dolicoectasia, me detecta un aneurisma vértebro-basilar, ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, antes de ver qué hacer, podemos ver un ejemplo. Este es un reporte del profesor Wang, que nos reporta una paciente de 61 años que observamos un aneurisma basilar, 7 años de seguimiento, desde el 2015 hasta el 2022, pero la paciente se ha mantenido asintomática. Entonces, ¿qué hacer con una persona que tiene una arteria que está creciendo, pero está sintomática, tiene 61 años? Bueno, este caso es un caso parecido a algo real que nos pasó acá. Este paciente es un paciente joven que presenta una calcificación. eh, Perdonen un segundito corto acá que me están interrumpiendo. Es un paciente que presenta una calcificación hallada por tomografía. Se le hace una angiotomografía y se le encuentra un aneurisma asociado a la arteria basilar. A los 6 meses se realiza el control y ustedes pueden observar que la arteria basilar se perdió el aneurisma. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Se hace una angioresonancia y la angioresonancia devela que presentaba un aneurisma trombosado como tal. Y bueno, un mes después de la angioresonancia, el paciente entró en coma de forma súbita y falleció después de una hora de haber hecho el evento. Ahora, esto resume el por qué hay que hacer tomografía, angiotomografía y también resonancia con angioresonancia. Y la pregunta es, ¿este paciente también estaba asintomático? Entonces, era joven, ¿y qué hacemos? Entonces, la conducta es aquí, tenemos dos escenarios. Tengo una dolicoectasia sintomática y una dolicoectasia asintomática. Las dolicoectasias sintomáticas por lo general están dados por el tamaño de la lesión y normalmente se recomienda que se considere tratamiento cuando los aneurismas son grandes. No existe una definición de cuándo un aneurisma es grande.
Segundo, cuando existe riesgo de hemorragia, cuando existe presencia de lesiones saculares, cuando existe alteración de flujo o cuando yo veo turbulencia o veo algún cambio que a mí me sugiera que el paciente va a desarrollar algún tipo de lesión isquémica. Cuando me refiero a que no existe una definición de un aneurisma grande, en este territorio no es a los saculares, sino a los fusiformes. El- un fusiforme grande lo medimos en largo y en ancho y en definirlo en un grande, en un territorio tan complejo es un poco difícil para mi criterio. Y para las asintomáticas, ¿sí? A pesar de que 40% de las lesiones son asintomáticas, cumplen con los criterios radiológicos, pero no sabemos qué puede pasar. ¿Evolucionará alguna lesión más? ¿Se romperá? Es difícil saberlo. A pesar de que tengamos todas las herramientas hoy por hoy, es difícil saber cuál va a ser la conducta más adecuada. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas actuales que yo dispongo? Para tratamientos endovasculares, yo tengo stent, tengo técnica de stent y coils y tengo diversores de flujo. También puede estar la técnica quirúrgica, no obviamente como para resolver una dolicoectasia al 100%, sino que esto más bien siempre se va más allá por los problemas de compresión que presentan estos aneurismas. Entonces, les quiero presentar algunos casos. Por ejemplo, podemos ver este caso, es un paciente de 73 años que debuta con una hemorragia subaracnoidea, le hacen la angiotomografía, se encuentra una dolicoectasia vertebrobasilar. Además de eso, al señor se le suma una dilatación aneurismática en la vertebral del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que se le propone al paciente? Pues se le hace tratamiento endovascular en agudo, porque el paciente venía tomando aspiclopi, porque el paciente tenía un estén coronario. Y bueno, se le coloca un diversor de flujo y bueno, ustedes ven el resultado, es un resultado adecuado. El paciente se había ido bien a la casa. Este no era mi paciente, les cuento lo que relata el profesor Tan, ¿sí? Pero tuvo un buen resultado y no hubo ninguna complicación. Este es otro caso reportado por el profesor Wang, en el que podemos ver un aneurisma del tercio medio de la basilar, dilatado, todo bien, bien feo, que se rompió en agudo. Entonces, ¿qué es lo que se propone hacer? Hacen técnica de stent y coils, se colocó un stent Atlas, le rellenan de coils. Sin embargo, ustedes pueden ver hacia acá el resultado. El aneurisma está netamente cerrado, no se observa un llenado, la basilar está patente, veo que por acá sale incluso la AICA. En la resonancia de control vemos el efecto de masa que tiene nuestro aneurisma ya conocido, pero este paciente estaba hemipléjico. Ahora bien, este fue un caso reportado desde la Sociedad Neuroquirúrgica de Corea. Vemos nosotros que tenemos también nuevamente caso similar al anterior, un aneurisma basilar, está proximal a las AICAS, pero tiene buena competencia comunicante anterior. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Entraron y cerraron la vertebral. Excluyeron el aneurisma de la circulación y ustedes pueden ver el control aquí, un control carotidio, se llena la vertebral y el paciente está a 0 kilómetros. Ahora bien, esos fueron los resultados buenos. Ahora, tenemos otros pacientes en los que se puede hacer la técnica más bonita, disponiendo la tecnología que tenemos, nuevamente aneurisma basilar, estamos con el fusiforme, se pasa el stent, todo parece muy bien, pero pueden observar acá que se tapó el control post-op, isquemia cerebelosa. Entonces, ¿qué pasa con esto, con este tipo de lesiones? O sea, trato, no trato, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, realmente es difícil saber, o más bien no existen estudios que se hayan hecho prospectivos comparando una conducta quirúrgica, una conducta endovascular para saber qué es el mejor tratamiento para un paciente. No ha habido hasta el momento cómo hacerlo, o no ha habido un reporte de series lo suficientemente grande. Hay reportes en los que unos tienen 7 pacientes, otros 11 pacientes, 56 pacientes, pero no ha habido un estudio prospectivo. ¿Qué es lo más razonable? Pues que en los casos de hemorragia el tratamiento endovascular parece ser efectivo y cuando es posible realizar técnica de coil simple, sobre todo cuando hay lesiones saculares, es aconsejable.
y cuando tengo lesiones de fusiformes, los resultados son variables. Como vimos, existen buenos resultados cuando yo coloco un stent y puedo colocar coils a riesgo de que se me tape una perforante, o puedo únicamente dejar el diversor de flujo y esperar que se vaya a tapar con el tiempo, o puedo ser diversor de flujo y coils. Sigue siendo una recomendación que nadie tiene la verdad absoluta. Y los resultados angiográficos, como ustedes vieron, pueden ser adecuados. El coil puede, el aneurisma puede quedar cerrado, la arteria puede estar perfecta. Sin embargo, las escalas funcionales en la mayoría de los resultados en la mayoría de series que se han reportado, el ranking supera al 2. Entonces, no existe hasta el sol de hoy una conducta que sea 100% adecuada. La mayor parte de gente, sobre todo le digo, yo soy una de las personas que menos experiencia tiene en mi equipo. La mayor parte de gente, sobre todo los que tienen más años que yo, prefieren ver y observar, a excepción de cuando una de estas lesiones se rompe. Y obvio, si es que se rompe, si es que nos da tiempo de tratarlo. Muchas veces fallecen en emergencia antes de pasar a sala. Entonces, mensaje para llevar a casa: hay que hacer un diagnóstico oportuno y adecuado. Es importante tener en consideración todos los criterios radiológicos que les comenté anteriormente. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, porque aquí no solamente es el tratamiento endovascular o el tratamiento neuroquirúrgico. El tratamiento aquí es controlar la hipertensión arterial, la dislipidemia y los factores de riesgo como tabaco y alcohol. Entonces, ir el tratamiento enfocado a la causa, porque si el efecto de masa me está dando una compresión de un nervio craneal, pues hay que descomprimirlo. No vamos a tratar un aneurisma gigante con un diversor de flujo y dejarle con un espasmo hemifacial a una persona, o con una neuralgia del trigémino. Y tercero, y obvio, cuando se existe alguna complicación como eventos isquémicos o hemorragias, hay que tratar estas complicaciones. Y bueno, y este es mi equipo quirúrgico. Como yo les decía, aquí está pues el que tiene más experiencia, el doctor Abdo, que es de acá también de Ecuador, y es el que nos dice: vean y no toquen estas dolichioctasias. Así que eso fue todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Quispe. Muchísimas gracias también a todos los presentes. Por favor, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, sírvase en escribirla en el chat o levantar la mano. Ok, yo creo que podemos pasar a la discusión. Doctor Brito, doctor Felipe Guardini, doctor Luis Biondi, ¿cómo están? Muy buenas noches. Entonces, yo creo que podemos empezar con un comentario del doctor Brito. Doctor Brito, buenas noches. Buenas noches a todos. Me gustaría felicitar al Dr. Julio por su excelente y clara presentación. Estos aneurismas, algunos textos, artículos antiguos comparan como los glioblastomas de la neurocirugía vascular, devido a su complexidad, refractariedad y mal prognóstico. Eh, o grande dilema que en tratamento de estes aneurismas são que os melhores resultados se obtêm quando tu tienes pacientes totalmente assintomáticos ou oligossintomáticos em começo de la doença, pero como o Dr. Julio disse, não sabemos com precisão como será a progressão desses pacientes. Como nós temos uma limitação, nós vamos colocar o diversor de fluxo, ok, tudo bem, mas o que vai acontecer com as perfurantes? Não temos todo esse controle, certo? Então, às vezes temos um excelente resultado angiográfico com um paciente com graves déficits ou é morto, ok? Por outro lado, se optamos por uma conduta mais expectante e conservadora, e esse paciente começa a desenvolver os sintomas ou ter sintomas de instabilidade, muitas vezes vamos fazer o tratamento e os resultados são péssimos. Então, esse paradoxo, esse dilema é muito presente. Em minha prática, como em Dr. Julio, são muito poucos aneurismas. Pero que eu sei os nomes e todos os pacientes que acompanho, que tenho,
com estes aneurismas. E a minha conduta é expectante, observação, controle da hipertensão, às vezes antiagregante, estatinas, em somente casos extremos, quando há ruptura, outras coisas que vamos a vir. Temos uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes o paciente, tu haces a cirurgia, ok, a cirurgia é buena, o paciente pode morrer ou não, pero se tu tens um paciente com 6 meses, 1 ano, 2 anos em coma e tu vais ter que estar todos os dias lá, a família cansa, tens complicações, então é um problema. Temos que pensar ou as estratégias não necessariamente sejam cirúrgicas. Às vezes, já sabemos que temos alguns estudos com terapias gênicas ou anti-inflamatórios como inibidores de fatores de necrose tumoral, que podemos ser um futuro para estes, o tratamento desses aneurismas. Muchísimas gracias, doctor Brito. Doctor Quispe. Eh, Muy obrigado, doctor Brito. Gracias por el comentario y sí, totalmente de acuerdo con lo que usted me dice. Mira, yo si algo he aprendido, yo tengo contado los casos también que de este tipo de pacientes. Te puedo decir que tengo un 50-50. La mitad se murió que uno no llegó ni a sala y el otro salió, la angiografía fue perfecta, estaba muy bien y en 48 horas hizo un infarto de fosa posterior y se quedó ahí. Y todos dijeron, ¿qué pasó? Y ahí fue cuando el jefe dijo, te dije que no lo toques. Tenía toda la razón. A pesar que uno dice, mira, hicimos doble antiagregación, le subimos la anticoagulación, porque eso también es un tema muy controvertido, ¿no? Damos el tratamiento endovascular y ¿con qué antiagregación quedamos? En Ecuador no disponemos de prasugrel, por ejemplo. Otros, no sé si ustedes allá tienen prasu, pero nosotros acá es un dolor de cabeza no saber si es que si tengo resistencia o no tengo resistencia al clopi, así que sumamos un tercero, le damos anticoagulación y aún así los pacientes han ido mal. Entonces, si la experiencia algo ha dejado, pues es a estos tocarles únicamente cuando es necesario. Eso es la conclusión a la que yo saqué. Así que muy de acuerdo con el doctor Brito. Muchísimas gracias, doctor Quispe. Doctor Brito, ¿alguna réplica? Não, está tudo certo. Muchísimas gracias. Doctor Felipe Guardini, buenas noches. Hola, Auriel, ¿cómo está? ¿Me oye? Se oye perfecto, doctor. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Julio, felicitaciones por su expansión. Lo digo que nosotros estamos en un territorio desconocido cuando hablamos de esta patología, AEN. Entonces, para todos nosotros es una duda frecuente. Si tratamos, si no tratamos, como Julio dice anteriormente, eh, metade van a salvar, metade no van a salvar. Y la literatura tiene las limitaciones también. Entonces, Julio, mi opinión, que nosotros tenemos opinión cuando no tenemos evidencia científica suficiente, que los asintomáticos no se tratan también. Y cuando nosotros vamos en congresos, la misma discusión. Entonces tú hablo sobre antiagregación dupla, tripla, dupla con anticoagulación, o qué hacemos. No tenemos certeza de qué hacer. Eh, entonces, el último congreso que pude ver, porque los casos que nosotros tenemos aquí, nosotros damos aspirina para pacientes asintomáticos y no tratamos. Entonces, los diversores de flujo es una opción. Mientras tanto, nosotros sabemos que las perforantes son las mejores causas de mortalidad
tendremos a tratar con cuellos estentes con menor cobertura metálica, como por ejemplo un Atlas que tiene 9% de cobertura metálica, diferente de un LEL que tiene 18%. Entonces, nuevamente, un territorio desconocido para todos y nuevamente es importante hablar sobre esto. Gracias, Julio. Muchas gracias, doctor Guardini. Doctor Quispe. Eh, no, gracias, doctor Guardini. Y sí, o sea, yo creo que lo que dice es más que acertado. Para nosotros, yo creo que sigue siendo un territorio desconocido. Digo, yo a lo largo de los años, lo que más he visto con estos aneurismas, pues es lo que citó anteriormente el doctor Brito, es la familia con el paciente encamado, en coma y secuelado. Entonces, yo a veces digo, es mejor, insisto, no tocar. Dar la aspirina así en los asintomáticos me parece una buena conducta, pero también digo, uno en la desesperación de que no se te tape una perforante, nosotros hemos metido hasta 3 medicaciones después de un diversor de flujo. No sé si fue porque variamos, porque el diversor funcionó bien, advierte el Padget, no lo sé. Por eso digo, yo tengo 50-50 y 50% será suerte, 50% será desconocimiento, no lo sé. Esto sigue siendo algo que para mí es muy intrigante. La fosa posterior para mí es una de las cosas que más me apasiona, pero es de las que más me rompe la cabeza pensando qué más se puede hacer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quispe, doctor Guardini. Sin más, nos Bueno, Julio, despedimos. Doctor. entonces, si nosotros entendemos que nuestro diapositivo muestra que las mejores complicaciones son isquémicas, es interesante que nosotros iniciamos un antiagregante. Mira, ah, no tenemos la evidencia con aspirina, mientras tanto tenemos la percepción que las complicaciones isquémicas son mejores que las hemorrágicas. Entonces, Gracias. es un take home message, le va para casa esto. Lo tuve oportunidad de trabajar un poquito tiempo con el doctor Evandro, entonces nosotros también vimos complicaciones do punto de vista neurocirúrgico, de lo mejor neurocirujano atrás, entonces es un territorio, nuevamente, Julio, que lo quiero encerrar en mi habla desconocido. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guardini, doctor Brito, doctor Quispe. Si hay algún otro palestrante o también discusor para poder continuar con la discusión. En todo caso, agradecemos, doctor Julio Quispe, por la ponencia del día de hoy. Ha sido bastante intuitiva, bastante importante y, como dijo el doctor Brito, bastante clara, ¿no? Nos estamos enfrentando frente a pacientes que están en una frontera de tratamiento donde todavía faltan más estudios corroborativos para poder llegar a una conclusión que nos lleve al mejor tratamiento para un outcome accesible en estos pacientes, ¿cierto? Un comentario final, doctor Quispe. Bueno, una vez más agradecerte, Uriel, por la invitación y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, el mejor comentario que tengo para este territorio es ver y no tocar. ¿Qué es lo que les puedo decir? Muchísimas gracias, doctor Quispe. Ok, entonces en esta cuestión yo creo que ya podemos también comenzar con nuestro segundo ponente, ¿sí? Déjenos por favor contarles a todos quién es nuestro segundo ponente. Ya está por aquí el doctor Giancarlo Sal. Hola, Uriel, sí estoy acá. ¿Cómo está, doctor? Listo, muy bien. Entonces, con todos, por favor, el día de hoy ya con nuestro segundo ponente, tuvimos una clase muy buena, muy importante dentro del tratamiento endovascular y seguidamente continuamos con nuestra siguiente clase, que es el tratamiento de aneurismas cuando no se dispone de diversor de flujo, experiencias y casos del doctor Giancarlo Sal Zapata.
Déjenme contarles un poco, por favor, el doctor Sal, neurocirujano endovascular, neurocirujano del Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima, Perú, un hospital de referencia aquí en nuestro país, neurocirujano de la Clínica Angloamericana en Lima, Perú, y también el 2023, el doctor Sal recibió el premio Kailin en Ciencias de la Salud por sus publicaciones científicas. El doctor Sal el día de hoy nos va a hablar un poco sobre estos casos difíciles, ¿no? Donde no se dispone de diversión de flujo y vamos a tener una discusión que yo auguro va a ser bastante interesante. Doctor Sal, en el momento en que usted esté listo, podemos dar comienzo a esta sesión. Ok, voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver? Ya se ve, doctor. Listo. Ya se ve. Completo. Listo. Perfecto. Gracias por la invitación, Uriel. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, ya me presentaste, así que voy a tratar el tema de aneurismas cuando no hay diversor de flujo, ¿no? No disponemos de diversores de flujo y hay que adaptarnos a lo que tenemos. Eso ocurre bastante en nuestro medio, que a veces el dispositivo diversor de flujo es costoso también, ¿no? No lo tenemos o no disponemos de ellos eh, de manera rutinaria. Bueno, este es el hospital donde trabajo, la Almenara, esta es la clínica, y hay aneurismas para todos los tamaños, localizaciones, formas y diversas estrategias. Normalmente, voy a hablar un poquito de los diversores. eh, con los aneurismas, en este caso paraclinoideos, que es donde más se usa, donde tenemos el mayor uso de diversores, es en aneurismas paraclinoideos rotos, ¿no? Que depende de la morfología, proyección superior, amorfos bilobulados, los tamaños también tipo blister, grandes, medianos y se afectan nervios craneales. La técnica de elección en estos casos, básicamente para clinoideo, sería el diversor de flujo. Es una técnica que ha demostrado mayores tasas de oclusión angiográfica y seguridad para el paciente. Y los resultados se han visto que son mejores en relación a stent y coils y balón y coils, ¿no? Normalmente, para el caso de los diversores y para el caso de los tratamientos con balón y coils o stent y coils convencionales, nosotros normalmente usamos sistemas triaxiales para tener mayor soporte. No usamos un catéter 8 French, de ahí un catéter puede ser 5 o 6 French dependiendo de la técnica, y un catéter 17, 21, 27, balón, el microcatéter para el stent, dependiendo de la técnica que empleemos. Usamos también balones para mejorar el posicionamiento del stent e incluso stent retrievers para posicionar o derrotar en algún momento algún stent que pueda haber rotado, ¿no? En la evaluación oftalmológica, 3% de nuevos síntomas visuales cuando se coloca un diversor de flujo en la carótida, lo cual es bastante bajo y la oclusión de la arteria oftálmica básicamente es nula. Hay una baja incidencia en realidad en los reportes. ¿No? Y bueno, este es un paper que hicimos también, un poco tema relacionado, y voy a pasar primero a mostrar un poco cómo se puede solucionar casos con diversor de flujo y otros casos en los que hemos tenido que adaptarnos, ¿no? O usar otras técnicas. En este caso vemos un aneurisma en una mujer, 48 años, aneurisma con cefalea, aneurisma no roto, y colocamos un diversor de flujo. En este caso vemos la forma, la localización, aneurisma paraclinoideo, hacer técnicas como stent y coil, balón y coil, es un poquito ahí, un poquito más trabajoso y la técnica de elección en este caso sería un diversor. Te ahorras bastante trabajo, bastante tiempo. Y eso fue lo que se hizo, se colocó el diversor, se ve que hay retención intrasacular, que ese es el objetivo que a veces nosotros deseamos en los pacientes, ¿no? Ese es otro caso. Perdón, el control al año muestra la ausencia del aneurisma, como se ve en el control anual en la angiografía de control que se le realizó, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? La curación del paciente con dispositivos, con la tecnología adecuada, ¿no? Ese es otro caso, aneurisma blister. También usamos en este caso el diversor de flujo Pipeline. Hay varias marcas, Pipeline, tenemos SEAL, tenemos P64, Derivo. En este caso usamos Pipeline y como ven es un aneurisma bastante pequeño. Acá usar, por ejemplo, pues balón y coils es complicado, stent y coils, ¿no? Aneurisma bastante pequeño, por lo cual la técnica en este caso
recomendada es el diversor de flujo, ¿no? Con lo cual lo hicimos porque teníamos el material adecuado en este caso, ¿no? Y se realizó, se baloneó un poco la parte más distal, pero el resultado fue bastante aceptable. Este es otro caso con aneurismas múltiples también, ¿no? Entonces, vean esto de este caso, ¿no? Aneurisma paraclinoideos, ¿no? En una paciente. Intentar acá hacer otra técnica es bastante riesgoso, se puede hacer, pero acá optamos obviamente por el tema, por usar el diversor de flujo, que es la técnica más adecuada, que tiene mayor seguridad para el paciente, y cubrimos los aneurismas. Otro caso paraclinoideo, igual. Tenemos el diversor, lo usamos en la mejor técnica, y eso fue lo que hicimos, y con control también angiográfico curado, ¿no? En este caso usamos un SILC, una paciente con aneurisma no roto, ¿no? Y vemos el diversor. Igual acá otro caso, un aneurisma paraclinoideo no roto, ¿no? Que colocamos un P64, el control del daño muestra la ausencia del aneurisma. Tiene otro aneurisma pequeñito que lo estamos observando, pero el principal que decidimos tratar ya está curado, y también usamos la técnica de diversor de flujo, ¿no? En este caso, ¿no? Vean este otro aneurisma mucho más ya complejo, paraclinoideo también, amorfo, totalmente amorfo, gigante. Acá usamos una técnica combinada de stent diversor más coils, ¿no? Los coils PC400 son coils que son de un volumen mayor, son unos coils especiales para este tipo de aneurisma, que son aneurismas gigantes o grandes. No vemos ahí las características, tenía otro aneurisma acá abajo en la parte paraclinoidea el paciente. Y bueno, decidimos tratarlo teníamos el diversor y se colocó el diversor más coils. Pudo haberse puesto un stent convencional también, si hubiéramos tenido a la mano, pero decidimos en este caso, para asegurar una mayor oclusión, el diversor de flujo, ¿no? Como ven ahí, colocamos los coils, unas espiras y el diversor finalmente, que va a hacer todo el trabajo de la trombosis intrasaccular, ¿no? Y básicamente así queda. Y estos son los controles, ¿no? De la paciente, intraoperatorios. Acá otro caso, una paciente con aneurisma igual paraclinoideo, y igual usamos la técnica del stent más coils. El stent FRET en este caso usamos más coil PC400, que son coils que nos ayudan bastante a rellenar ese tipo de aneurismas, ¿no? La parte sacular. Como ven ahí, tenía otro aneurisma parte más abajo, cerca de la arteria oftálmica, y hicimos la técnica mencionada, ¿no? Entonces ahí está el video, siente ya un buen resultado inmediato, ¿no? Como ven ahí, se rellenó con el saco con los coils. Y bueno, estos casos son como que ejemplos para que nos soluciona la vida el diversor de flujo. Casos que amerita diversor de flujo, pero ¿qué pasa si no hay, ¿no? Muchas veces pasa en los hospitales. Estos son casos de la práctica privada, la gran mayoría, donde uno cuenta con la mayoría o una gran cantidad de material, pero a veces en la parte pública, en los hospitales, no contamos con diversor por el tema que es costoso. Entonces tenemos que adaptarnos y usar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Balones, coils y stents convencionales, ¿no? Entonces, ¿qué opciones son las que mencioné? Coil primario. A veces es complicado hacer coiling primario en estos aneurismas complejos, pero sí lo hemos hecho. Por ejemplo, miren este aneurisma, otro aneurisma paraclinoideo, una mujer de 60 años, disminución de la agudeza visual, y no había diversor. En este caso, muy similar, un caso bastante parecido a los anteriores, hubiéramos puesto pues coils más diversor de flujo, pero no había diversor. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un stent convencional y colocamos una gran cantidad de coils, tratar de hacer una buena oclusión intrasacular. Y bueno, vean el imagen post inmediata, ¿no? En este caso, ¿no? Sirve, sí sirve, se puede hacer. Obviamente preferimos el diversor de flujo, y es el control inmediato con los coils con los que contábamos. Miren, este otro aneurisma es un aneurisma displásico en la carótida, la parte supraclinoidea, ¿no? Ven toda esta parte displásica de la arteria. Ven acá incluso la parte proximal, la parte más distal, hay diferencias de medida incluso, ¿no? De la carótida. Y uno ve este caso y dice, bueno, le pongo un diversor y se soluciona todo, ¿no? Que es obviamente es lo más práctico en este caso,
como ven ahí en el video, es un aneurisma que es para diversor reflujo, ¿no? En realidad, si uno lo ve. Y bueno, ¿qué hicimos? No había diversor, pusimos un stent más coils, ¿no? Como ven acá, hemos navegado para colocar el stent y ya está el microcatéter dentro del saco aneurismático. Y ahí hicimos la técnica de Yailing, acá ya se liberó el stent y de ahí procedimos a colocar los coils, ¿no? Como se ve acá, haciendo una trombosis intrasaccular y logrando creo yo, un buen resultado en esta paciente, ¿no? Un stent Leo, ese es un stent Leo con coils convencionales. Y vemos la reconstrucción de la arteria, ¿no? Si bien es cierto, eso es un control inmediato, pero vemos que ya se reconstruyó y se pudo embolizar el aneurisma de manera adecuada con un stent convencional. Sin embargo, igual, la primera opción debió ser, en mi opinión, el diversor reflujo, ¿no? Y en este caso lo tratamos con esta técnica. Este es otro caso. Vean, otro aneurisma relativamente pequeño, 55 años, aneurisma cerebral paraclinoideo izquierdo. ¿Y qué hicimos? Bueno, ven la imagen, es un aneurisma paraclinoideo. Según la clasificación de Barami es un 1B, ¿no? Y la técnica más sencilla, más práctica, más segura para el paciente, diversor, ¿no? No contamos con diversor, hicimos balón y coils. Como ven ahí la proyección en el 3D. ¿Se puede hacer con balón y coils? Sí, obviamente es un cuello ancho. Hay que tener una buena técnica endovascular y se pudo lograr la oclusión del aneurisma con un balón, ¿no? Como ven, observan ahí, una oclusión inmediata, muy buena, una buena colocación de los coils intrasaculares y ven ahí el resultado inmediato y esta paciente tiene un control al año y está curada, ¿no? Ven acá la masa de coils y el control anual, esta tiene control, está curada, no hay aneurisma, como ven la masa de coils se ha quedado dentro del aneurisma, no ha habido protrusión, mínima protrusión a nivel de la carótida, pero no ha habido ningún cuadro trombótico ni nada, nada que se le pueda complicar a la paciente. Igual, que hubiéramos hecho idealmente ponerle un diversor. Este es otro caso, igual un aneurisma complejo que nace, la arteria oftálmica, como ven, nace del aneurisma propiamente. Y bueno, acá en estos casos normalmente sí se recomienda poner unos coils al menos y un stent diversor de flujo o en este caso que hemos puesto un stent convencional, ¿no? Porque estos aneurismas normalmente tienden a demorar en curarse, o a veces no se curan, ¿no? Por el tema que tiene acá la oftálmica. Y en este caso que hicimos una técnica de remodeling primero. Pusimos ahí el balón a nivel del cuello, remodelamos la parte del cuello y lo rellenamos con coil, ¿no? Como se puede apreciar ahí. Y después colocamos un stent Leo, ¿no? Que es con el que más trabajamos en la parte hospitalaria y logramos un resultado, creo yo, bastante adecuado en este paciente. Como ven ahí los controles. La idea no era cerrar totalmente el aneurisma porque nacía la arteria oftálmica, pero vamos a esperar los controles para ver si ha servido los coils para hacer una adecuada trombosis intrasaccular. Ahí ese es el resultado con la imagen nativa, imagen de hueso, de la fluoroscopía, y bueno, esa es otra imagen. En el control 3D, como ven, un resultado adecuado para esta paciente. Este es otro caso de este aneurisma, bueno, este es otro aneurisma que tratamos cerebral media, pero en este caso es un aneurisma de A1 a 2 no roto, como ven, bilobulado. Y bueno, acá hay pasaje por el otro lado, no este del lado derecho. Pero yo creo que acá una buena opción hubiera sido colocar un diversor, hubiera sido una opción bastante viable, bastante práctica, bastante sencilla, pero no teníamos diversor en la mano. Como ven acá el aneurisma es bastante pequeño y decidimos poner stent y coils, ¿no? Es un poquito más riesgoso en este aneurisma pequeño, pero se pudo hacer con bastante seguridad, ¿no? Como ven la masa de coils y colocamos en este caso un stent Pegasus, que es un stent de la marca Wallaby Phenox, y logramos un resultado bastante adecuado. Como ven acá, acá hay que usar dos microcatéteres, ¿no? Uno que pasa el cuello del aneurisma, que es para el stent, y otro intrasacular. Con bastante delicadeza hay que hacer esto, no es un aneurisma bastante pequeño. Como ven, un sistema triaxial, ¿no? Hay un catéter bastante alto para tener bastante soporte. Como ven, es una arteria bastante tortuosa, ¿no? Entonces, nos queremos complicar la vida haciendo esto, sí,
porque a veces no tenemos el diversor a la mano, o a veces el paciente no tiene presupuesto para poder costearlo, incluso a veces en la práctica privada, y tenemos que hacer estas maniobras que son obviamente más riesgosas, pero bueno, son también efectivas. Como ven acá, se pudo hacer una adecuada embolización y bueno, acá el estén está abierto, como ven en la imagen 3D, y el aneurisma está adecuadamente cerrado, ¿no? Y este es otro caso, perdón, otro aneurisma, como ven, paraclinoideo, un ángulo, una morfología bastante peculiar, que igual uno lo ve y dice, bueno, le pongo un diversor y se soluciona, ¿no? Sin embargo, acá que no teníamos diversor, creo que tampoco teníamos estén a la mano en este paciente, y lo que hicimos fue hacer un remodeling, con balón más coils, como ven ahí. El balón está inflado. Y hicimos, colocamos los coils, ¿no? Como ven acá en esta imagen en 3D, este es intra, mismo momento de la embolización, igual acá, ese es con el mapa, como ven cómo se infla el balón a nivel del cuello, colocamos coils, ¿no? Y ese es el resultado que inmediato, vemos que había una adecuada colocación de coils. Igual acá también sufriendo un poco también con el tema de por qué no hay diversor, no hay stent. Y bueno, decidimos tratarlo con balón, se pudo tratar felizmente y el resultado fue adecuado, ¿no? Y acá otra paciente de 76 años, les muestro este aneurisma bastante grande, displásico, ¿no? El paciente tenía trastorno tosis palpebral. Y bueno, por la edad, por la tortuosidad de las arterias, la tratamos con coiling primario. Como ven, es un cuello regular, un cuello ancho, pero el aneurisma es bastante grande. Ven el 3D, lo ven acá también en la imagen, en la angiografía. Y bueno, acá igual se ve el 3D y acá vemos a la derecha el control, este es el control inmediato, ¿no? No tiene control, la paciente se perdió, nunca más la vimos. La evolución fue bastante buena y se pudo lograr este resultado solamente con coils, ¿no? En realidad se preservó la carótida, se pudo manejar bastante bien con los coils que teníamos y con el material. A veces tenemos poco material y tenemos que lidiar con eso. Y bueno, se pudo tratar este paciente, ¿no? Este paciente mayor. Ah, este es un aneurisma roto, perdón. Es un paciente, es un aneurisma roto, ¿no? Lo que lo tratamos y bueno, el resultado fue bastante aceptable. La paciente se fue de alta, pero después ya creo que se perdió, no la vi más, este caso. ¿No? Y todos los casos que les he mostrado ahora son casos que he hecho yo, son casos realizados. En realidad hay muchos más, ¿no? Pero bueno, ya escaparía ya de la charla, ¿no? Pero son casos que son de la vida real y que con los que lidiamos muchas veces ante la falta de material, eh, y tenemos que dominar las técnicas endovasculares para poder resolver estos aneurismas, ¿no? Que muchas veces son complejos, como ven. Y esto también, este último caso demuestra que se puede manejar los cuellos anchos también hay casos que sí se puede, ¿no? No necesitas balón, pero hay que tener material, al menos los coils adecuados para poder armar a nivel del cuello también los coils, ¿no? Y evitar que protruyan. Pero sí se puede hacer. Hay que tener cuidado, ¿no? Y se puede realizar de forma satisfactoria. Como conclusión, debemos contar con alternativas diferentes al diversor. Les mostré en la primera parte de la charla casos resueltos con diversor, tiempos operatorios cortos, ¿no? Y en la siguiente etapa fueron los aneurismas que eran para diversor, en mi opinión. Capaz hay opiniones diferentes, pero que los hemos tratado con técnicas tipo balón y stent convencional. Hay que familiarizarnos con los materiales, hay que conocer las compatibilidades, hay que saber por qué catéteres van los materiales, saber compatibilidad, cuando usamos sistemas triaxiales, usar solamente un 8 French, eso tenemos que dominar, eso se va aprendiendo a lo largo de que uno va haciendo más casos. Hay que estar preparados y entrenados ante aneurismas desafiantes, que es verdad también. A veces llegan aneurismas rotos de cuello ancho, no hay stent, hay que usar un balón, a veces no hay balón, y hay que nosotros tratar de resolver, ¿no? Y los aneurismas complejos deben tratarse de preferencia en una sala de hemodinámica y con angiógrafo y reconstrucción 3D en la mayoría de lo posible, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante a ver, a visualizar, a poder planificar mejor, elegir mejor nuestro material. Si tenemos todo el material del mundo a la mano, excelente. Si tenemos poco material, nos va a ayudar bastante a planificar, a seleccionar qué voy a usar, qué no voy a usar, ¿no? Y todo eso se va haciendo en la cancha. Bueno, esta charla es
breve, no quiero quitarles más tiempo. Bueno, acá unas fotos con los casos que hemos recibido incluso al doctor Foa, seguramente muchos lo conocen, en la clínica, personal del hospital también que estamos, y bueno, a mi familia, y ese sería todo. A veces pongo casos en mi Instagram, si gustan lo pueden seguir y sería el final de la charla. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones por la ponencia, doctor Giancarlo Sal. Sí, consideramos que es muy importante. Hace un par de años se publicó sobre la posibilidad de adquirir estos tratamientos, estos dispositivos de alto costo para los hospitales de salud, MINSA, hospitales que trabajan con la seguridad social y los seguros públicos. Sin embargo, se reconoce que o el tiempo tarda demasiado o de por sí no hay mucho dinero para cubrirlos, ¿verdad? Por lo que no solo lleva a que el neurocirujano convencional del hospital público piense en dar todos los tratamientos necesarios, sino también tenga una más reducida indicación para cada uno de los pacientes, ¿verdad? Que es algo que sucede en varios hospitales de nuestra América Latina. Comentarles también con mucha alegría que gracias al apoyo del doctor Giancarlo Sal, hace un par de semanas en Cusco, que es nuestra ciudad, se realizó la primera embolización de MAPS en un hospital del Ministerio de Salud. Ese es un hito para la neurocirugía endovascular peruana, considerando todas estas barreras y todas estas deficiencias. Le agradecemos enormemente, yo como cusqueño doctor, que nos haya apoyado para el desarrollo de nuestra neurocirugía en nuestra región. Muchísimas gracias, doctor. Ah, Entonces, yo creo que podemos empezar con la discusión. Doctor Brito, ¿puede comenzar? Doutor Sal, muchas gracias por su excelente apresentação. Me alegra enormemente conhecer-te, sua experiência e seu admirável trabalho em seu país. Um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente são as limitações econômicas na América Latina, especialmente com o alto custo dos materiais endovasculares. sí. Este é um problema principalmente em nos sistemas públicos. Esta realidade nós compartimos em nosso país, pero cerca de 75% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. Por isso, profissionais como você, para mim, são verdadeiros heróis. Estes casos que você apresentou são casos muito complexos, requerem extrema habilidade e, além disso, têm um maior risco. Pero, como você disse, tem uma demanda enorme de pacientes que necessitam de tratamento, tem limitação de recursos, pero enfrenta estes desafios com bravura, com valentia e tem resultados excelentes. Mis felicitações mais uma vez por seu trabalho e compromisso. Gracias, doctor Brito. ¿Alguna duda, alguna Muchísimas, pregunta? muchísimas gracias, doctor Brito. Doctor Quispe, ¿tiene algún comentario? Hola, sí, claro, doctor Sal, pues felicitarlo porque usted parece mi vecino. Trabaja, yo creo, con las mismas limitaciones que creo que trabajamos en la gran mayoría. Y pues lo que yo digo una cosa, los clásicos nunca pasan de moda. Yo creo que nosotros todos nos hemos entrenado con diversores de flujo, pero dominar y coils, dominar el balón y coils es algo que nos toca a todos y pues bueno, toma un poco más de tiempo, pero yo creo que amamos esto, amamos lo endovascular y pues para eso estamos. Felicitaciones, excelente trabajo, muy lindos casos, desafiantes todos y qué bueno que trabaje así, doctor. Un abrazo desde Ecuador. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Quispe. Doctor Biondi, muy buenas noches. ¿Algún comentario? Buenas noches, Uriel. Buenas noches, Dr. Giancarlo. Saludos Buenas noches. por tu charla. Assim como o Dr. Brito falou, aqui em Brasil temos muitas limitações financeiras, e assim como o resto da América Latina, então temos dois universos bastante divergentes, né? O universo de Sistema Único de Saúde e o universo de sistema privado particular, assim como você. Pero la diferencia es tan grande que às vezes nós não conseguimos nos adaptar à realidade e temos que volver a las técnicas como
tu charla mostrou, né? De balão e coios, mesmo em aneurismas de colo ancho, mesmo em aneurismas que têm claras indicações de stent, não? É uma grande ah, eh, dificuldade, é um desafio muito grande, que temos que enfrentar, pero é nossa realidade, não? Algumas vezes com esses aneurismas de colo ancho que não temos muita, não ficamos tão à vontade de fazer sem stent. Acá em mi ciudad, a veces nosotros utilizamos de la técnica microcirúrgica, tanto para esses aneurismas de comunicante anterior de colo ancho, aneurismas de colo ancho de cerebral média. Algumas vezes é melhor do que, pensamos ser melhor do que tentar fazer sem stent, né? Não sei se vocês algumas vezes também pensam na técnica microcirúrgica para esses aneurismas que não têm acesso a stent. Como é a experiência? Sí, normalmente en mi institución, en el hospital, en la práctica privada, todos los pacientes, 99% van a terapia endovascular. En el hospital es bien variable, pero hay casos que sí tenemos, que sabemos que la terapia endovascular más bien es mucho riesgo, es muy riesgosa para el paciente y no tenemos ningún problema en mandarlo a cirugía abierta, ¿no? La semana pasada teníamos un aneurisma cerebral media roto, le hicimos la angiografía, el 3D, pensábamos embolizarlo, pero vimos las características y dijimos, bueno, acá vamos, no teníamos un stent, no teníamos, era para stent Nicoy, no teníamos stent, entonces llamamos al cirujano y de la sala de angiografía se fue intubada a sala de operaciones y le hicieron su clipaje. Entonces, no hay ningún problema en esos casos. Si no hay materiales, si no hay, o sabemos que la terapia endovascular puede complicar al paciente, nosotros lo derivamos a cirugía, no hay problema en ese aspecto. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, doctor Brito, doctor Quispe, doctor Biondi. Doctor Sal, un último comentario final. Sí. Bueno, hay que aprender, como dijo el doctor, bueno, los tres ponentes, los tres doctores, doctor Quispe, doctor Brito, doctor Biondi, hay que dominar todas las técnicas. El endovascular tiene que dominar todo. Entonces, esa es la parte de aneurismas, ¿no? Hay que saber inflar un balón. Hay que saber armar un balón. O sea, para empezar de eso, empecemos de ahí, ¿no? Porque un mal armado de un balón te revienta una arteria o lo inflas y no ves lo que estás inflando, le puedes romper una arteria. Entonces son varios detalles, ¿no? La dilución del contraste para un balón, elegir bien el stent, saber cómo se acorda el stent. Cada stent se comporta diferente, hay que saber cómo se comportan los stents también. Y el endovascular tiene que estar preparado para todo, ¿no? En estos casos, incluso hay complicaciones, se te puede tapar una arteria, tienes que saber hacer trombectomía, saber usar el stent de trombectomía o aspiración, tienes que estar preparado para todo, ¿no? No solamente en aneurismas, que es el tema que hemos hablado, también para, por ejemplo, para malformaciones, ¿no? Saber punzar la vena yugular, para hacer abordajes venosos, cateterizar venas. Creo que el endovascular tiene bastante campo y tenemos que dominar todos los accesos y todos los materiales, ¿no? Que es bastante amplio en realidad. Esta es una parte nomás de la terapia endovascular, pero es bastante amplio esto. Quimioterapia intraarterial, retinoblastoma, tumores, tinnitus. Hay para hablar toda la semana, todo el mes, y nosotros tenemos la obligación de estar capacitados y dominar los materiales, porque muchas veces estamos solos, volteas, no hay nadie que te pueda ayudar y tú eres el único que puede salvar la situación, ¿no? Entonces, sería mi comentario final. Hay que entrenarnos, hay que seguir en estas charlas se aprende mucho. En estas charlas ayudan bastante para nosotros mismos y para los que se conectan, los residentes, otros especialistas. Y gracias por continuar con esta labor. Muchísimas gracias, doctor Sal. Muchísimas gracias, doctor Quispe. El día de hoy ha sido otro modelo otro módulo exitoso.
Esperamos colaborar con ustedes en futuras presentaciones también y, como no, en futuros cursos y congresos presenciales. Esperamos poder encontrarlos pronto. Tengan un gran abrazo hacia Lima y hasta Quito, Ecuador. Muchísimas gracias también a nuestros queridos doctores que también se están dando el tiempo de poder hacer una discusión bastante in-depth, bastante profunda. Doctor Rafael Brito, doctor Luis Gustavo Biondi, doctor Felipe Guardini, muchísimas gracias por el tiempo para poder hacer de este curso un curso didáctico, un curso práctico y, como no, un curso significativo para el conocimiento de los residentes y neurocirujanos latinoamericanos. A nombre del doctor André Giacomelli Leal, presidente electo de la Academia Brasilera de Neurocirugía, les extiendo un gran abrazo seguido de una gratificación muy grande hacia ustedes, doctores. Esperamos vernos en el siguiente módulo, el módulo ya 5. Ya estamos llegando a la mitad de nuestro curso. Y muchísimas gracias a ustedes, al Centro de Estudios y Pesquisas Luis Ramina, del Hospital INC, del Instituto de Neurología de Curitiba en Curitiba, Brasil, por hacer esto posible, a la Academia Brasilera de Neurocirugía y también a la Sociedad Panamericana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias, SOPEN. Un abrazo enorme, tengan una muy buena noche y nos vemos en el siguiente módulo. Muchísimas gracias, doctores. Abrazo, chao. Hasta, meu Deus. Chao, chao. Adiós.